día porque el caso protagonizado por el músico Santiago Chano Charpentier y un policía bonaerense abrió un debate sobre qué se debe hacer ante casos de personas vulnerables que en teoría o por general falsamente se descontrolan. Los medios hablaron muy livianamente del brote psicótico por consumos de sustancia. Sin más, se pasa por encima de lo estipulado por la Ley de Salud Mental que está en Argentina, mientras el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aprovechó la ocasión para reclamar el uso de las pistolas Taser, que Bullrich no tardó en apoyar. Para hablar de esto estamos con Virginia Kramer, que es médica legista, perita y docente universitaria, y también perito de parte de la familia de Facundo Castro. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Acá Tomás Máscolo y Lucía Ortega. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, buenos días. Virginia, en una reciente columna que escribiste para La Izquierda Diario, vos sostuviste que el caso de Chano Charpentier no es uno más, sino que es un modus operandi de la policía bonaerense y que mencionaste que otros 5 casos surgieron por problemas de desequilibrios psíquicos o abstinencia y fueron respondidos con la misma violencia. ¿Cuáles son los puntos en común que observaste en estos casos y por qué se responde así? Bueno, los puntos en común que observamos en estos casos son los que observamos, a ver, primero tenemos que hacer esta pequeña introducción. Después de 30 años de trabajar en casos de violencia institucional, yo les puedo decir que las distintas fuerzas de seguridad de todo el país tienen sus propios modus operandi. La bonaerense, que es la que me ha tocado estudiar más de cerca y en la que tengo lamentablemente mucho más conocimiento, tiene un modus operandi muy específico para actuar sobre cierta parte de la sociedad. Este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, como característica común a todos estos casos y a todos otros casos. Es decir, la bonaerense actúa sobre personas que se encuentran en situación vulnerable. ¿Qué pueden ser personas, como el caso que nos ocupa hoy, que tienen algún tipo de trastorno en su personalidad o un trastorno transitorio mental, o que tienen cualquier tipo de desequilibrio, que frente a este desequilibrio, frente al control de sus impulsos, lo que ocurre es lo que yo llamo una ecuación totalmente desequilibrada? ¿Por qué? Claro. Porque de un lado tenemos una persona que no puede contenerse, que en general, y esto también es importante, que en general se presenta desesperada, asustada, aterrada. Es decir, no es una persona que para quienes la están viendo genere ningún tipo de peligro. Sí, obviamente puede generar algún tipo de alteración ver a una persona que se encuentra descontrolada. Primer caso que yo cito hace varios años es el caso de Damien Dufaux, que ingresa a un local de comidas rápidas en lo que yo considero, no quiero hacer diagnósticos por estos medios, pero en lo que yo considero y consideré en su momento, cuando me tocó intervenir, en un delirio agitado. ¿Qué es un delirio agitado? Un delirio agitado es cuando una persona justamente tiene uno de estos trastornos mentales transitorios, en general por consumos problemáticos, y está en abstinencia a la droga que consume habitualmente. A diferencia del delirium tremens, que es otra situación similar, pero que se debe a la abstinencia de alcohol, que por ahí es la más conocida. Lo que ocurre es que esta persona entra desinhibidamente, eso es lo que por ahí asusta a la gente que está a su alrededor, entra desinhibidamente. En el caso de Damián Dufaux, entró gritando Jesús, llévame, estaba con un delirio que parecía místico, tira una gaseosa, agarra unas papas fritas y lo reprime inmediatamente la seguridad del local de comidas rápidas y llaman a la bonaerense. Y acá no es problema. Cuando hay una persona que se encuentra con un desequilibrio que aparentemente es un desequilibrio mental, lo que hay que hacer es llamar a una ambulancia, hay que llamar a un emédique, no hay que llamar a la bonaerense, no hay que llamar a una fuerza de seguridad. Lo que necesita esa persona es una contención médica, una contención del equipo de salud, no una contención a palos, no una contención con picana, no una contención tirándolo en la parte de atrás de una camioneta de un patrullero y reventándolo a golpes para que llegue muerto, como fue el caso de Damián Dufaux.
y en Tren de Similitudes, lo mismo, exactamente lo mismo ocurre hace pocos años en el Departamento Judicial de San Martín con Sergio Jassi. Sergio tiene también consumos problemáticos, su mujer Laura trata de contenerlo, no lo logra porque justamente Sergio era una persona que había tenido una historia de vida sumamente sacrificada y dolorosa, con muchas vulneraciones, entonces tenía consumos problemáticos. Como no logra que esto pare, Laura trata de hacer intervenir en su momento a la justicia para que no le dé un mal ejemplo a sus hijos. Entra en un cuadro de abstinencia, en un cuadro de estos que yo estoy mencionando, en lo que podría llegar a ser un delirio agitado, sale corriendo Sergio de su casa, salta una pared, se mete en la casa de unos vecines, se mete en la casa de otros vecines, pero siempre aterrorizada, diciendo que le estaban persiguiendo. Claro. Hasta que llega a una casa de quienes presuntamente eran sus amigues, se encierra en el baño y empieza a gritar que lo están persiguiendo, que lo están persiguiendo, que lo quieren venir a buscar, y en ese momento otra vez la gente, en lugar de llamar a una ambulancia, llama a la bonaerense. Lo sacan a Sergio a los palazos, esposado arrastrándolo por el piso, eso se ve en los videos, lo suben a la chata de la policía, le cierran sobre los pies la puerta trasera, o sea, no hay ningún tipo de cuidado. Virginia, No, vos ahí contaste estos casos que son, digamos, totalmente brutales y que mantienen un mismo, como vos decís, modus operandi. Bueno, ahí está tu nota, ¿no? En la izquierda diario donde haces este repaso por varios de esos casos. Pero ¿a qué se debe la violencia tan exacerbada, ¿no? Por parte de la policía y que vos viste, ¿no? De cerca por haber participado, ¿no? Como profesional, haber visto esas causas. ¿A qué se debe esa violencia policial? bueno, yo puedo plantearte una hipótesis de Claro, a qué se debe, desde el punto de vista estrictamente personal. Esto es una instrucción, es un aleccionamiento, ¿sí? Las fuerzas de seguridad están preparadas no para proteger, sino para reprimir. Entonces, cuando se presentan personas vulnerables, ¿cuándo se presentan personas vulnerables? Porque esto no ocurre en otras clases sociales. No tienen las mismas actitudes con otras clases sociales. Es esto de como se veía en la educación de los gendarmes en el sur, hay que reprimir al piquetero, voy a entrar a la villa cuando esté lloviendo, o sea, de noche. Bueno, esos cantitos son los que entrenan a las distintas fuerzas de seguridad. Lo que generan eh, lo que Adela Cortina denomina la aporofobia, ¿sí? Que es el odio, el temor o el odio hacia el pobre. claro. Entonces, lo que ocurre es que hay entrenamientos que que se sostienen en el tiempo, que trascienden los gobiernos, que tienen un autocomando, un autocontrol, un autogobierno dentro de lo que son las fuerzas de seguridad, y eso lo vemos no solo en las fuerzas de seguridad de calle, en la bonaerense, la rosarina, la chaqueña, la rionegrina, en la federal, la gendarmería, sino que también lo vemos dentro de las cárceles. El servicio penitenciario aplica la misma lógica, es una lógica de entrenamiento y claramente con una percepción casi les diría Foucaultiana, aunque ellos no sepan qué es, y digo ellos a propósito, que no sepan quién es Foucault, es controlar, es vigilar y castigar, Claro. ¿sí? El objetivo de esto es el control social. ¿Y el control social de qué manera? De la manera más violenta. ¿Y Sí, qué parte de la sociedad más vulnerable? incluso te agrego ahí un factor de clase porque el caso de Chano muestra a la luz precisamente porque el tipo también es famoso y es o sea, se dio un ejemplo a nivel mediático y se nacionalizó el tema, pero esto, como vos decís, en los casos que explicaste, se da cotidianamente en un lugar donde no se aplica la ley de salud mental y donde se criminaliza directamente sin contemplar que es un problema sanitario. Por supuesto, acá hay un punto, como vos decís, retomo lo que vos decís, hay una criminalización de la pobreza.
hay una criminalización de los sectores vulnerables. Entonces, toda aquella persona que es vulnerable se pone dentro de esta ecuación. De un lado de la ecuación, la persona vulnerable, del otro lado de la ecuación, la fuerza de seguridad. La persona vulnerable que, frente a su desequilibrio mental transitorio o a su situación de vulnerabilidad, se desespera frente a lo que podríamos llamar la autoridad. Frente a la autoridad que frente a una respuesta que no es una respuesta calma y sumisa, se enerva, se enfurece y responde con toda la violencia, lo cual vuelve a aumentar el grado de desequilibrio de la persona que está del otro lado. Entonces, claramente es una ecuación que nunca puede estar equilibrada. Recordamos que estamos hablando con Virginia Kramer, que es médica legista, perita y docente universitaria. Virginia, también vinculado con esto, vos mencionabas que muchas veces quienes están cerca, ¿no? Los vecinos, los familiares, terminan recurriendo a la policía por desconocimiento, pero también hay una falta, digamos, de aplicación de la ley de salud mental. ¿Cómo aplicaría, cómo deberían ser, ¿no?, los protocolos en estos casos? Es que los protocolos ya están escritos, no es que haya que escribir los protocolos, lo que pasa es que no se respetan. La fuerza de seguridad frente a una persona con un desequilibrio mental tiene que llamar a una ambulancia, es así de sencillo. Y una vez que llega la ambulancia, los médicos tienen que saber cómo actuar, porque ahí entramos en otro capítulo que está íntimamente relacionado, y es el hecho de que no se aplica la ley de salud mental porque el equipo de salud no conoce la ley de salud mental. Entonces, mucho menos la puede aplicar. Claro. En la medida en que no hagamos una capacitación profunda sobre este tema, vamos a seguir dando vueltas en el mismo eje desequilibrado. Ahora, me gustaría, como ustedes tocaron el tema de otras clases sociales, por decirlo de alguna manera, tener en cuenta que estas fuerzas de seguridad se encuentran desatadas, que no solo ocurre en la provincia de Buenos Aires, que esto mismo aparece, como les decía anteriormente, en la Rosarina, digo, es en la Santafesina, pero lamentablemente mi gran experiencia es en la Rosarina. Y ahí tenemos otros ejemplos en los que ocurrió exactamente lo mismo. Y marco el de la bibliotecaria María de los Ángeles París. Sí. María de los Ángeles va a la comisaría a hacer una denuncia, se encuentra desorientada y termina siendo arrastrada de los pelos desde afuera de la comisaría porque se enoja, dice que bueno, que al final no va a hacer la denuncia porque no se la quieren tomar, y se ve como la arrastran los efectivos de la Rosarina de los pelos hacia adentro. Casualmente se corta el video que tiene la comisaría en el momento en el que ella entra, y pocas horas después llaman a una ambulancia cuando ella se encuentra muerta adentro de una celda. Claro. Vinculado con esto también mencionaste y se destapan, ¿no?, todas estas irregularidades y de encubrimiento, ¿no?, posterior también en el caso. Ya directamente estamos hablando a nivel institucional, ¿no?, ese tipo de encubrimiento. Bueno, el encubrimiento es un factor necesario para que esto siga ocurriendo. Claro, entendamos se mezcla no podemos ser inocentes. Se mezcla con la impunidad también en los distintos casos. Claro, no podemos ser inocentes. Claro. ¿Vos tenés un montón de información en eso? No, seguí. No, que esto está de la mano. Acá hay un acuerdo solapado entre las fuerzas de seguridad, los institutos de medicina legal, y pongo como ejemplo clásico el Instituto Médico Legal de Rosario, que fue cuna de la medicina legal y que sin embargo, en muchísimos de los casos que tenemos desde la consultora pericial de ciencias forenses, lo que hace es encubrir estos homicidios específicamente relacionados con la policía. Claro. Específicamente. Pero después de eso, viene el Poder Judicial. Y el Poder Judicial hace exactamente lo mismo. Encubre a los médicos encubridores y encubre a la policía asesina. Entonces, en la medida en que no cortemos estas situaciones, en la medida en que no metamos preses a
les policías, les médicos y desaforemos a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, esto va a seguir ocurriendo. Claro. Virginia, tenés un montón de información, invitamos a leer también la nota que publicaste acá en La Izquierda Diario, pero no quiero despedirte sin antes preguntarte, porque sos perito de parte de Cristina Castro en la causa de Facundo, que estuvo también plagada de irregularidades y encubrimientos por parte de la policía bonaerense, que nos cuentes brevemente cuáles son las últimas novedades del caso. Bueno, las últimas novedades no son tan diferentes de las primeras. Bien. El problema es que teníamos toda la información desde el principio con los excelentes abogados que tiene, tanto Peretto como Aparicio, son excelentes abogados que han sido hostigados en forma permanente por la justicia. También Cristina ha sido hostigada, sigue siendo hostigada en forma permanente por la justicia. Y los datos son, como les decía al principio, son los mismos de siempre. Tenemos los celulares con las conversaciones entre los policías que muestran el hecho de que había un acuerdo para silenciar, primero había un acuerdo para asesinar a Facundo, después había un acuerdo para silenciar la situación. Tenemos un intendente de Villarino que es funcional, que no solo le pone les abogados a los policías, sino que además persigue a Cristina y persigue a todos los pibes que salen a hacer pintadas o movilizaciones para que se esclarezca la causa. Tenemos además la sangre, tenemos cuestiones biológicas que correlacionan la presencia de Facundo. En el patrullero tenemos la turmalina que encontramos 2 veces, no una. Claro. 2 veces encontramos la turmalina cuando hicimos el allanamiento de la comisaría de Origone. O sea, hay un montón de datos que marcan claramente, tenemos las fotos además, que marcan claramente el camino que hizo la bonaerense para desaparecer y asesinar a Facundo. Tenemos también periodistas como Sasso, que ahora saca un libro y nos pega por todas partes. Pero bueno, eso ocurre dentro del capitalismo. Hay quienes son absolutamente funcionales a estos servicios para ricos, estos servicios para el capitalismo, que, bueno, nada, que después tendrán que dar respuesta por lo que hayan escrito. Sí. Muchas gracias, Virginia, por la entrevista. Vamos a seguir los casos estos y te agradecemos por la comunicación. Un gusto, gracias por estar siempre.